Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de 21 minutos de análisis político. Hoy vamos a analizar cómo estamos en esa recta de salida de cara a la ruta electoral y a la contienda que ya está empezando a dar sus inicios y ya escuchamos las primeras aspiraciones confirmándose. Me acompaña esta tarde, esta noche, Robert Beers, quien es abogado constitucionalista, asesor legislativo y quien también se ha destacado en todo lo que es la estrategia de campañas y todos los procesos de análisis de campañas políticas. Robert, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Fanny, y buenas noches a todos los que siguen el periódico La República en estas transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Es un honor estar en ese espacio tan prestigioso, de tan poca duración, que no da mucho espacio para hablar paja, como dicen. Estamos contratiempo, vamos a tener 21 minutos. La idea es que podamos analizar y podamos ir brevemente por cómo se están perfilando los diferentes partidos políticos. Iniciemos por hablar un poco de ese 60% que se ha decantado como que no tiene partido, esa gran cantidad de personas en Costa Rica que en este momento encuentra todavía mayor indiferencia hacia la clase política y que normalmente se decide hasta el último momento. ¿Qué podemos hablar sobre estos sin partido que son el partido mayoritario, Robert? Sí, Fanny, y muchos costarricenses se van viendo cada vez más resfriados. Ese proceso se inició desde hace bastante, en realidad, desde 1998, cuando el abstencionismo se disparó de 18 a 30%, y se observaron los primeros síntomas de lo que otros investigadores han dado a llamar el desalineamiento de partidos. En ese momento, antes de ese punto de inflexión que fue la elección del 98, vino un periodo de altas lealtades partidarias, principalmente hacia Liberación Nacional, hacia la Unidad Social Cristiana, que eran los partidos tradicionales, y por supuesto un sector también izquierdista. Eso se fue quebrando a partir del año 98. En el año 2002 aparece el PAC, que empieza a capturar un sector del electorado, pero el proceso continúa y cada vez más las personas se decantan menos por partidos, por formaciones políticas, por ideologías y más por las características personales de un candidato o por las causas que representa en un momento dado. Entonces tenemos un electorado que presume muchas veces de votar con el cerebro, pero muchas veces termina votando con el hígado, porque las campañas van dirigidas entonces a conquistar ese votante de último momento que se enoja, se exacerba, se irrita por ciertas actitudes o ciertas causas o ciertos temas y sale a votar con ese carácter enojado. Y no necesariamente porque haga un análisis muy detenido de los programas de gobierno, que eso es lo que uno quisiera, sino más bien por el tema emocional. El voto es un proceso muy visceral. Entonces, a medida que transcurre el tiempo y va creciendo ese porcentaje de electorado, ese electorado se identifica cada vez menos con partidos políticos y se identifica más con causas de momento o inclusive con reacciones de momento. Que fue precisamente lo que tuvimos en la campaña anterior, ¿verdad? Cómo se puso muy efervescente el periodo electoral y la campaña con el tema del matrimonio igualitario. Pero yo quisiera, ya ahora que estamos viendo y que entramos efectivamente desde el punto de vista de comunicación política y de campañas electorales, las campañas son 100% emocionales y eso lo han entendido muy bien estas maquinarias también, que yo pienso que en gran medida esa pérdida que ha tenido los diferentes partidos políticos en esa relación con el votante, con la ciudadanía, ha hecho que se conviertan más que todo en maquinarias electorales y que veamos partidos que realmente son franquicias electorales. ¿Qué opinas de eso? El franquiciamiento de la política se ha venido dando con más sostenimiento en los últimos años a medida que los partidos dejan de ser organizaciones con vocación de poder y se convierten como en marcas. Entonces, aquí en Costa Rica tenemos una marca muy tradicional que es Liberación Nacional, una marca un poquito menos tradicional, pero siempre dentro de ese marco, que es la marca Unidad Social Cristiana, que ambas han venido a menos, han perdido público. Hay una marca que llegó a estar de moda, que es la marca PAC,
¿verdad? Y después comienzan a aparecer un montón de marcas y un montón de franquicias. Se nota mucho esto en el proceso municipal, por ejemplo, de partidos que no tienen uno muy claro cuál es su línea de pensamiento, pero que aparecen con candidatos a alcaldes e inclusive ganando alcaldías. Hablo, por ejemplo, del caso de Nueva Generación. Hablo, por ejemplo, también de partidos cantonales que surgen mucho en ese mercado. Pero a nivel nacional tenemos la dificultad de que los partidos no siempre reflejan un pensamiento y han dejado, inclusive han abandonado el tema del pensamiento, de generar pensamiento político, con algunas aisladas excepciones, pero se han dedicado más a franquiciarse, a promoverse, a mercadearse. Y no necesariamente eso es algo positivo, porque el mercadeo es algo muy efectista, algo muy momentáneo, y no genera una corriente de pensamiento o una claridad en el elector. Todo lo contrario, el elector se ve cada vez más confundido porque los partidos usan ciertas estrategias de carácter publicitario que a veces se parecen entre sí, entonces cuesta mucho más diferenciarse. Y hay partidos y hay personajes que buscan un partido taxi, un partido franquicia. Lo vimos, por ejemplo, el caso de Juan Diego Castro en la elección pasada, que ¿para qué voy a hacer un partido si hay muchos inscritos? Y hubo uno que le prestó la franquicia, que fue el PIN, y el PIN salió de ser el partido que siempre quedaba de último a sacar un 9% de los votos y 4 diputados. Entonces hay una confluencia ahí entre intereses políticos, no necesariamente ideológicos, e intereses electorales propiamente, que permite esa conducta de franquicia. Ahora, en esa misma analogía de lo que son las marcas, digamos, de los partidos políticos, está claro que la gente está diciendo que estas marcas tradicionales están desprestigiadas en gran medida por ese divorcio que ha tenido a la hora de gobernar, y de hecho así surge el PAC. El PAC surge por el desprestigio y por todos los escándalos de corrupción que estaban en torno a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana en su momento, bajo la bandera de la ética. Pero ahora ya se une a esos partidos desprestigiados, y para la próxima contienda electoral tenemos ya inscritos 22 partidos nacionales que están pensando en que pueden ir a ese proceso electoral y que le pueden ofrecer a la ciudadanía una opción para poder gobernar este país. Yo siento, y siendo muy crítica en este proceso, que esa afluencia de partidos políticos de una u otra manera le permite a esas grandes marcas desprestigiadas alcanzar la segunda ronda, porque cada vez van a necesitar menos votos para poder llegar. Bueno, yo creo que concuerdo. En ese sentido, Robert, a mí me gustaría que profundizáramos un poquito en esos dos partidos o esos tres partidos que los vemos liderando esta contienda electoral, y si realmente podemos pensar que hacia eso se va a marcar el proceso electoral. Bueno, es un gran apunte el que hacías hace un momento, porque cada vez se necesitan menos votos para una segunda ronda. Recordemos, por ejemplo, la primera vez que hubo una segunda ronda en Costa Rica desde la Constitución del 49 fue la del 2002. Y el PAC, con un 26% de los votos, se quedó afuera. Mientras que en la última segunda ronda, Fabricio Alvarado saca un 25% de los votos y queda de primero. Es decir, el estándar cada vez más hacia abajo, el listón cada vez más hacia abajo, y entonces los partidos tradicionales, esas maquinarias electorales que vos mencionabas, estratégicamente intentan atomizar a un electorado que saben que mayoritariamente les es hostil, que están desprestigiados, y mientras vemos por un lado que pululan tendencias en algunos de sus partidos, otros se guardan sus cartas, pero aparecen partidos aflorando unos y otros y hablando mucho de alianzas. No necesariamente hablar de alianzas significa que vayamos a terminar en alianzas. Recordemos los procesos del 2013-14, cuando todos hablaban de que el Frente Amplio y el PAC tenían que aliarse porque si no, no ganaban, y al final fueron separados y pues terminó ganando uno de ellos. Ahora se habla de una alianza para sacar al PAC, que tampoco es necesariamente cierto. En este caso el PAC es un tigre de papel porque no tiene la fuerza que aparenta tener. Lo que ha ganado es mucha clientela política a través de los bonos, a través de todos estos mecanismos, esas redes de cuido mal entendidas,
pero no tiene una figura que los catalice y su elector más bien se va por causas. Entonces es posible en el PAC que aparezca otra figura relativamente desconocida que capitalice el voto a través de una causa. En el caso de Liberación Nacional, lo que genera más bien es la sensación de una falta total de liderazgo. Hay, 10 precandidatos. Hoy leí la noticia de que don Rolando González desistía de su precandidatura, de manera que quedan 10, pero siguen siendo un número inédito de precandidatos en una contienda que uno le daría susto, tal vez, asumir la presidencia en las condiciones actuales, pero parece que abundan los valientes ahí. Y no estoy seguro de que sea un tema de valentía, sino de que algunos de esos políticos son precandidatos de carrera, tienen 20, 30 años de ser precandidatos, y otros creen que necesitan la marca liberacionista para poder ser alguien en la política nacional, lo cual está demostrado que no necesariamente es cierto. En el caso de la unidad, aparecen primero 2 precandidaturas que son de un perfil relativamente bajo, y luego aparece la de Pedro Muñoz, que se presenta con mucha grandilocuencia y todo, pero que él mismo es una figura de poco calado en la política nacional. Y volvemos al tema del PAC, que parece estarse guardando su naipe. Solamente apareció en escena el exministro de Deportes, que renunció para asumir una precandidatura, y el caso de la exdiputada Marta Zamora. Y bueno, vemos otros partidos ahí en el panorama que tienen precandidatos únicos. El caso de Nueva República con Fabricio Alvarado, que hasta el momento no tiene oponentes a la vista, y que más bien parece haber una efervescencia dentro de los liderazgos en algunas partes del país que el partido está intentando como disimular o contener. También está el caso de Nueva Generación, que tiene a Sergio Mena, que buscaría su tercera candidatura. Pero cuando vemos que hay un rechazo de la ciudadanía, por lo menos en los sondeos, los últimos sondeos que han salido publicados, en una proporción de 80-20, es decir, vos hablabas de un 60% que no tiene partidos. Correcto. De ese 60, un 30 generalmente no va a votar. El otro 30 probablemente vote. Pero no solamente ese 30 que probablemente vote, sino un 20 de los que sí votan no quieren a ninguno de los candidatos. El que mejor puntúa tiene un 20% de intención de voto. Y los que no quieren votar son más numerosos, y los que quieren votar pero no les gusta ninguno son también doblemente numerosos al mejor candidato. En la contienda pasada vimos cómo en el último mes prácticamente fue cuando se decidió cuáles eran los 2 candidatos, los 2 partidos que iban a pasar a segunda ronda. Y ante el panorama que tenemos ahora, hay una matemática muy sencilla, donde vemos que ningún partido político en este momento le alcanzaría para pasar a segunda ronda. Va a necesitar de una u otra manera pellizcar de ese 30% que está indeciso para poder pasar a segunda ronda, o para poder estar seguro que va a pasar a esa segunda ronda. Vemos cómo realmente podría pasar lo mismo en este proceso electoral, que por algunos temas candentes se colen partidos en la contienda, en la última recta, que no sean los que estamos viendo. ¿Qué apreciación tenés vos de eso? Eso es muy evidente que si lo hicieron una vez, lo van a intentar de nuevo. Están tratando de plantar lo que yo llamo una mina terrestre ahí al final del camino, donde alguien se va a parar en ella y va a crear una gran explosión que va a alterar toda la carrera. Hace algún tiempo yo hacía un comentario a nivel público donde mencionaba que la línea de salida de esta carrera presidencial parecía tener un par de punteros que iban a arrancar en las primeras posiciones, y ahí se iban a ir acomodando los demás como si fueran carros de carreras. Pero hacía una observación muy, muy importante, que algunas personas no la entendieron y pensaron que era que yo estaba haciéndole bulla a uno u otro candidato. Eso no es así. Simplemente los 2 punteros que van a arrancar en los primeros lugares tienen 300 vueltas por delante. Y en esas 300 vueltas pueden tener pichonazos, pueden tener ponchaduras, pueden tener accidentes, pueden sufrir percances, puede ser que otro conductor más hábil les pase por un lado o por el otro, o puede inclusive que alguien los embista y los saque de la carrera por completo. Es decir, en este caso y en el caso del 2018 que trae esa colación, recordemos que la carrera se gana en la última vuelta, no se gana en la primera. Entonces nosotros vimos desde octubre hasta diciembre que eran 2 candidatos los que aparecían pelear la punta, y en el último momento
en enero se desploman esos dos y aparecen el que iba de quinto y el que iba de sexto, y esos fueron los que pasaron a la segunda ronda. Existe un gran potencial porque hay un partido en particular, el PAC, que capitaliza estratégicamente el voto emocional a través de tirar temas que polarizan a la sociedad. Y que no son relevantes tal vez en la vida cotidiana de los costarricenses, pero que sí tienen una afectación en los valores más profundos y las fibras más sensibles de algunos sectores, pero a su vez les permite capitalizar políticamente ese tipo de maniobras, ese tipo de matráfulas. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues hay que tener un cierto cuidado de no caer en ese juego y no dejar que una emoción momentánea se lleve por delante las prioridades del país. Ahora, y sobre todo en el contexto que estamos en este momento, sabemos que el presidente Alvarado es el peor calificado, yo diría que prácticamente en la historia, ¿verdad? Ahora vemos a nivel latinoamericano también que ocupa el último lugar, pero hay una diferencia clara también entre lo que es la gestión de administración Alvarado y lo que es el partido, ¿verdad? Que también van a tratar de deslindarse de eso. Y nosotros que hablamos de campañas y procesos políticos electorales, sabemos que o se hace la campaña enfocada en el candidato o se hace la campaña enfocada en el partido. Yo probablemente en el PAC quieran desligarse un poco del partido para poder buscar una figura fuerte que lo represente. Hasta el momento no lo vemos, ¿verdad? Pero todavía está la opción de que entre Ana Elena Chacón en una eventual fórmula presidencial, que entre incluso Daniel Salas, que ya había manifestado que no descarta estar en una fórmula presidencial, aunque no de candidato, y bueno, no descartamos otras figuras que podrían también sumarse ahí. A mí me sorprende que en este momento el tema del aborto esté moviéndose tanto y que incluso al interno de la Asamblea Legislativa también se esté presionando tanto por este tema para de una u otra manera, y como mi lectura es estar ya polarizando la sociedad y buscando temas que son muy enfocados al punto de, digamos, de los valores o la moral costarricense, y que nos desliga de esos principales problemas que tenemos o que han evidenciado o que han identificado los costarricenses, como es la situación económica, el empleo y la mala gestión política. ¿Qué lectura tenés vos del tema del aborto y esta efervescente presencia a raíz del 8M de los temas que son mujer en la agenda legislativa? En este panorama estamos viendo otra vez la misma maniobra del PAC de hace 4 años, sacar un tema que está agrandado, fuera de contexto, y que afecta directamente las emociones y los valores de los costarricenses. Costa Rica es un país que históricamente se ha caracterizado por la defensa de la vida, abolió la pena de muerte hace 120 años o más, abolió el ejército, es un país que más bien ha ido quitándole al Estado las herramientas que le permitían antes disponer de la vida humana, porque se estima que la vida humana es un derecho que está por encima incluso de la Constitución, no es un derecho que nos da el gobierno, es un derecho anterior al gobierno, al Estado, a la existencia misma del país, y entonces la lectura es de traer ese tema, que es un interés muy específico de un sector muy aislado, muy específico y muy radical, que pretende pedir que se legalice un delito, lo hace además cometiendo otros delitos como forma de manifestación, y por supuesto generar el enojo. De nuevo vemos el tema de la apelación a las emociones. Si recordamos un poco, hace 4 años, Carlos Alvarado pidió que le dieran espacio en los debates, alegando que él era el candidato de gobierno, entonces por el hecho de serlo, aunque tuviera un apoyo del 3%, tenía que estar en los debates. Pero una vez que llegó a los debates, él no era el candidato de gobierno, hizo campaña como si fuera candidato de oposición. Una voltereta muy cínica, pero muy característica de lo que es la comunicación política de su partido. Vamos a ver probablemente ese tipo de maniobras, tratando de agrandar temas que solo a ellos les interesa, pero gestionándolo a través de redes sociales, a través de redes de trolls, a través de cajas de resonancia que les permitan distorsionar la imagen que tengamos los costarricenses, los electores responsables, respecto a qué es la prioridad de nuestro país. El tema de la vida urbana aquí ya se dejó de discutir hace 120 años.
sin embargo lo quieren traer a colación nuevamente. Entonces, es paradójico que un partido que se diga progresista quiere reabrir discusiones del siglo XIX, ¿no? Robert, bueno, aprovecho para saludar a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y tengo algunas preguntas aquí que quisiera comentar. Primero, Rafael Rojas menciona qué soluciones se ven a la vista para corregir el panorama político del país y que el pueblo vuelva a creer precisamente esa indiferencia de la que estamos hablando y que ha hecho que los partidos políticos pierdan mucho de sus militantes. Y yo me adelanto, desde mi perspectiva, me parece que lo más importante es que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que esto es un valor o esto es un tangible muy fuerte que podemos ver en los diferentes candidatos y revisar un poco cuál es su trayectoria política y cómo ha estado su discurso alineado con los hechos. Y ahí vamos a poder descartar un montón. ¿Qué pensás vos, Robert, sobre ese tema? Eso me lleva al tema de la coherencia y al tema del liderazgo. Y veo, y lo he venido afirmando en otros foros, que los partidos que quieren sobrevivir manifiestan curiosamente una incapacidad crónica de gestionar, de formar y de renovar liderazgos. Pasa todo lo contrario, más bien lo que vemos es la misma gente dando vueltas como en una lavadora. Entonces, los candidatos que más se mencionan son los que llevan 30 años de estar en campaña, o el expresidente que ya intentó la reelección y fracasó y quiere ir de nuevo, o el candidato que ganó la primera ronda la vez pasada, o el que ya fue candidato de X o Y veces. Es un tema ya de insistencia. Entonces, eso me habla a mí de la falta de interés de los partidos en gestionar liderazgos, en la falta de humildad de algunos de estos señores feudales de hacerse a un lado, y también en la incapacidad de los partidos de conectar con un electorado que ya les ha dicho que no muchas veces a estos nombres. Dice, pero ¿por qué me vuelve a traer el mismo menú si ya le dije que no quiero? Se vuelve un poco desesperante para el elector. En política siempre decimos que no hay sillas vacías, pero hay gente que no se quiere levantar de la silla, que no la quiere soltar, ¿verdad? Pero además aquí, a propósito de esto de los liderazgos, dice Katie Acosta, ¿cómo cree usted que se pueden dar nuevos liderazgos dentro de los partidos para que no exista tanto reciclaje? Y creo que ahí también hay yo siento que las personas han optado por abrir sus otros partidos políticos en lugar de hacer la lucha interna, ¿verdad? Y entonces vemos partidos que realmente no tienen esas ideologías bien estructuradas ni esa ruta clara para el país, pero que sí son estructuras que se separan, regresan, se vuelven a separar, e incluso dentro de los mismos partidos vemos cómo hay, en el caso de Liberación Nacional, ya lo comentábamos, 10 candidatos, en el caso de la Unidad Social Cristiana, 3 candidatos, unidad que no existe ni siquiera en su partido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos responder a esto a Katie de cómo poder generar más ese cambio de liderazgos, esa renovación de liderazgos frescos dentro de los partidos? Idealmente, en un partido los liderazgos deberían caer de su propio peso, es decir, no tengo que ser yo el que me posiciono como, véanme a mí, yo soy el líder, sino que la gente que trabaja con vos, que es parte de tu equipo, ve condiciones en vos y dice, mirad, vos deberías estar ahí. Eso es una forma ideal de llegar, pero no necesariamente la que se da en la realidad. Es necesario, primero que todo, que si la gente quiere liderazgos nuevos, debe meterse, debe intervenir en los partidos políticos. No se puede quedar esperando que le traigan el menú. Entonces, es necesario que la gente participe en los procesos internos, pero debe participar con congruencia, de manera que partidos que están todavía feudalizados no crean que simplemente abriendo los codos puedan simplemente cerrar las vías de acceso a la participación. Todo lo contrario. Lo que necesitamos es que estas personas que se involucran en los procesos internos lo hagan también a través de una presión organizada, enviándole notas, cartas a los comités ejecutivos de sus partidos, a los asambleístas nacionales, y tratando de incorporarse ellos mismos a las estructuras, de manera que haya esa rotación de personas que no elijan siempre al mismo por parte de los mismos, sino que haya una necesaria renovación. Además,
tener los ojos muy bien abiertos, escuchar este tipo de programas, por ejemplo, para ir identificando a las personas con las que quizás su discurso, en sus inquietudes, en sus anhelos, en su patriotismo, que los políticos que llevan 20 y 30 años de estarse reciclando como precandidatos. Me parece a mí que la vía para gestar ese tipo de liderazgos es introduciéndose en los procesos internos de los partidos. Eventualmente, si hay que hacer un partido nuevo, si no existe un partido o una persona que calce con mis expectativas, pues hay que crearlo. Para eso también la legislación electoral da esa posibilidad. Sin embargo, pues es un trabajo mucho más grande y podría responder a un tema de atomización también. De manera que hay que manejar las cosas con cautela y no tirar la toalla anticipadamente. Robert, antes de concluir, ¿ves a un outsider en este proceso electoral, como ha pasado en el resto de países latinoamericanos, que ante el descontento, la indiferencia de la clase política, surgen nuevas figuras que logran hablar con el idioma y con el sentimiento que la gente está sintiendo desde el otro lado de la acera? ¿Ves a algún outsider incursionando en esta contienda electoral que todavía no hayamos, no tengamos la confirmación? Yo creo que hay una oportunidad para eso, todavía hay tiempo para que surjan nuevas candidaturas de aquí a septiembre, inclusive en el mes de octubre es cuando los partidos formalmente ya completan los procesos de inscripción, que a ese momento podría aparecer un candidato que no está en el radar de nadie y que resulta que es el que conecta mejor. Y si los partidos políticos insisten en sacar del baúl de los recuerdos los mismos nombres, le están abriendo la oportunidad de par en par a un outsider. Yo escribía sobre ese tema hace algún tiempo, porque en Costa Rica muchos han querido jugar de outsider sin serlo. El caso de Otón Solís, en la época de él, el caso de Juan Diego Castro, el mismo Luis Guillermo Solís, que se vendió como un inocente académico y ocultó que había sido secretario general de Liberación Nacional, que tenía carrera política. Y el caso más reciente, bueno, don Juan Diego Castro y Fabricio Alvarado, que jugaron el papel de outsiders. Sin embargo, ya ninguno de los dos es outsider en este momento. Ya Fabricio Alvarado pues tiene su propia fuerza política creada. Juan Diego Castro se ha sentado un poco atrás. Ahora anda buscando otro partido franquicia seguramente. Pero observaba ayer, por ejemplo, que comenzaron algunas publicaciones respecto a Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, pero precisamente él no es un outsider, él ocupó un cargo público y ha ocupado altos cargos también a nivel internacional, de manera que no se puede decir exactamente que sea un outsider. Sin embargo, está tratando de jugar ese papel, o por lo menos así lo vemos, como tratando de gestionar esa alianza política con la que muchos sueñan. Y aparecen 3, 4 partidos políticos, casi todos están todavía en proceso de inscripción, promoviéndolo como un candidato en común. Muy bien, muchísimas gracias, Robert. Se nos ha ido el tiempo. Yo creo que vamos a tener que posponer futuros temas para otros momentos. Realmente muy enriquecedor el diálogo. Estos espacios son precisamente para eso, para reflexionar dónde estamos, hacia dónde vamos y hasta abrir un poquito los ojos de cómo se está manejando la arena política y camino a qué vamos en este proceso electoral. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y muchas gracias, Robert, por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Fanny, gracias a todos también por la invitación y estaremos conversando a futuro.